noches y bienvenidos a Relatos de la Vida Real. Mi nombre es Sandra y hoy les contaremos la historia de Lucía. Y dice así: Hola, soy Lucía y hoy vengo a contarles mi historia. De mi niñez les puedo decir que soy la segunda de 4 hermanas. Teniendo yo 2 años, mi padre me regaló a una familia porque no podía mantenernos. La misma suerte corrieron 2 de mis hermanas. Recuerdo que esta familia a la que yo fui regalada tenía muchas ovejas y siendo muy pequeña me mandaban a cuidarlas. Yo no sabía cómo hacerlo y la mayoría de las veces me quedaba dormida en el campo. Cuando llegaba la hora del almuerzo o de la cena, a mí me servían la comida en el suelo, ya que de ese plato no solo comía yo, sino los perros también. Con el tiempo, mi abuela, a la que tanto amamos, nos fue rescatando de las diferentes familias a las cuales nos habían regalado y nos mudamos con ella. Nos fuimos a la ciudad. Allí mi abuelita había comprado una casa pequeña para tantos niños que éramos. Sí, allí vivíamos nosotros y nuestros primos. Cuando se es niño uno no extraña las comidas ni una buena cama. Lo aclaro, porque en aquella casita no teníamos nada. Había escasamente 3 camas donde dormían los mayores y una mesa donde ni siquiera podíamos sentarnos a comer, ya que era el lugar donde mi tío arreglaba las radios. Nuestra mesa volvía para mí a ser el suelo. Pero no nos quejábamos, estábamos con la familia. Comíamos lo que mi primo de 10 años conseguía que le dieran en el mercado. Como era el mayor de todos nosotros, él era el encargado de conseguir lo poquito que se pudiera para poner algo en nuestro estómago. Durante el día nos enviaban a todos los niños al río a lavar la ropa. Allí éramos felices. Nos lo pasábamos nadando y cuando ya estábamos cansados, emprendíamos el regreso a casa. En el camino había una finca. Los más grandecitos se saltaban el alambrado para coger las guayabas que podían y el resto las íbamos recibiendo. Todo esto se podía hacer hasta que el dueño del lugar se daba cuenta y nos soltaba a los perros. Salíamos todos corriendo, pero siempre lográbamos llevar algunas frutas a la casa. Recuerdo que nuestra cama era una colcha armada de varios retazos de muchos colores que la ponían en el suelo y nuestro ropero una cajita muy chiquita donde guardábamos la poquita ropa que teníamos. Nuestra abuela era muy estricta. Vivíamos en un barrio muy conflictivo y no permitía que nos mezcláramos con nadie del barrio. Inclusive nos prohibían ver las peleas que se armaban en la calle. Si estábamos fuera, teníamos que entrar a la casa o pasar por allí sin siquiera voltear a ver. Si nos mandaban a hacer algún mandado, teníamos que ir corriendo porque en cuanto tardáramos más de la cuenta, nos regañaban. Lo mismo pasaba si alguien se equivocaba en el mandado. Teníamos que volver allí y regresar con lo que correspondía. Los días domingos nos dejaban vestirnos, digamos, muy guapos. Las niñas con vestidos que la gente nos regalaba. Eran lindos, sí, pero algunos eran un fastidio para mí. Me daban picazón en el cuerpo. Y los zapatos de charol, muchas veces eran pequeños y nos hacían doler los pies. Luego teníamos que sacarnos aquella ropa, guardarla bien y ponernos la ropa viejita de siempre. Pero finalmente me daba cuenta que a mí me sentaba bien la ropa viejita, me sentía cómoda. Nos mandaban a todos a la escuela y mi hermana mayor tenía comedor allí, por lo que ella podía comer. Yo recuerdo haberme quedado en la escalera esperándola a que llegue del colegio, ya que siempre me traía un tarrito con un poco de frijoles y eso me sabía súper delicioso. Y para mí, ese era mi almuerzo. Fuimos creciendo y cuando yo tenía 10 años, mi madre me dijo que no tenía más dinero y que no podía enviarme a la escuela. Mi hermana mayor para ese entonces se había casado y entonces se hizo cargo de mi educación. Me enviaba a una escuela muy bonita, donde llevaba uniforme y zapatos escolares. Como esa escuela quedaba cerca de su casa, yo me mudé con ella.
Mi hermana vivía en una habitación y cuando yo llegaba del colegio me ponía a hacer las tareas y ella me ayudaba. Luego se iba a dormir una siesta y yo me ponía en la ventana y miraba afuera y lloraba porque me aburría, porque no tenía con quién jugar y no podía salir de la casa. La dueña tenía una hija pequeña, pero no podía jugar con ella, ya que su madre no dejaba que la niña se mezclara con nosotros. Cuando mi hermana se despertaba de su siesta, me encontraba llorando y me preguntaba qué me pasaba, y yo le explicaba que me ponía muy triste no tener con quién jugar. Entonces mi hermana, que no quería que yo sufriera, decidió que iba a seguir pagándome la escuela, pero yo volvería a casa con mi abuela. A pesar de tener que dormir en el suelo, yo era feliz, porque allí tenía cosas para hacer, los mandados de mi abuelita y ayudar al resto de la gente. Sí, esta parte no la recordaba, sino hasta ahora de grande, donde un día una de mis primas me dijo que había un señor que siempre preguntaba por mí y que estaba agradecido a que yo le haya enseñado a leer. Y allí fue donde mi prima me dijo que sí, que la gente que solía venir a la casa de mi abuelita muchas veces lo hacía porque yo les enseñaba a leer. Tuvimos un hermanito, el último embarazo de mi madre, que era un poquito temperamental, digamos. Yo tenía muchas muñequitas y cuando no jugaba con él, solía agarrar alguna de ellas, arrancarles la cabeza y las piernas y tirármelas a la calle. Ese es mi hermanito. Terminé la primaria y mi hermana ya no podía pagarme la escuela porque se había comprado una casita. Pero igualmente decide llevarme con ella, así yo le podía ayudar. Yo quería seguir estudiando y como daban unos cursos en un centro de formación, allí me fui, me anoté y tomé un curso de manejo de máquinas de coser y máquinas especiales. Mi abuelita nos había enseñado a hacer crochet y en el barrio donde vivía mi hermana había una señora que trabajaba en una fábrica textil por allí cerca, donde además hacían cuellos en crochet. Entonces le pedí a ella si me hacía el favor de recomendarme allí y realmente esta señora me ayudó muchísimo. No solo me recomendó en la fábrica, sino que además me enseñó a hacer el trabajo. Y así fue que empecé a tejer y me ganaba mi sueldito que me permitía pagarme el secundario donde estudiaba por las noches. Cuando cumplí los 18 años, volví a la casa de mi abuelita. Allí tenía a mis amigas y una de ellas me ayudó a entrar en la fábrica textil donde trabajaba. Como yo había tomado este curso de máquinas, enseguida me fueron poniendo a trabajar en varias de ellas, hasta que me tocó el turno de una que solía dañarse continuamente y a quienes tocaba estar al mando los regañaban. Fue así que cuando a mí me toca estar allí, empiezo a rezar y pedirle a Dios que por favor esa máquina no se dañara. Y milagrosamente jamás lo hizo. Como yo la manejaba tan bien y solo funcionaba conmigo, me pusieron al mando y allí estuve 4 años. En este lugar también saqué una de mis mejores amigas. Trabajábamos en el mismo turno y las dos estudiábamos de noche, con lo que en las pausas hacíamos las tareas. Y ella me recomendó su colegio, que era más barato que el mío y más cerca de casa. El barrio donde vivíamos era peligroso, por lo que si yo me tardaba un poco en el colegio ya no tenía modo de volver a casa en el bus. Tenía que hacerlo a pie. Y gracias a Dios, por ser conocida en el barrio, siempre tuve la suerte que nada me pasara. Bueno amigos, hasta aquí la historia de Lucía. Los invitamos a que nos acompañen a escuchar en un próximo relato su segunda parte. Como verán, todas las historias en general son un poquito extensas. Hay quienes han tenido más episodios en su vida que otros, pero siempre les decimos a ustedes que se animen y nos cuenten sus historias,
pueden ser de amor, de éxito, de amistad, alegres, no tienen por qué ser tristes. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal, que le den también a la campanita para que les lleguen los avisos de los nuevos videos que vamos subiendo, y les pedimos también que vayan dejando sus comentarios para saber qué tal les parecen nuestros relatos. Pueden seguirnos además en nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram. Bueno, qué decirles, les deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado escuchándonos, y nos estaremos reencontrando la próxima vez en un nuevo relato de la vida real. Adiós.